Médico cirujano graduado en la Universidad de los Andes, Venezuela, en 1973. Magíster en cirugía general, 1978, y cirujano de tórax, 1980. Coordinador de la Universidad de Cirugía de Tórax del Hospital San Juan de Dios desde 1980 y profesor de la Universidad Central de Venezuela desde 1981. Ha servido en el Hospital General Dr. Gregorio Hernández y el Hospital San Juan de Dios por más de 40 años. Fundador y director de la Clínica de Deformidades Congénitas del Tórax desde 1984. Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía 2004-2006 y de la Federación Latinoamericana de Cirugía 2009-2011. Miembro de varias sociedades médicas nacionales e internacionales. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al doctor Nací Tata Saldivia con el tema Problemas y complicaciones en el postoperatorio de cirugía torácica. Bueno, buenos días y nuevamente mi agradecimiento al comité organizador por la invitación y les reitero el saludo que les di anoche de la si quieren ponerla entera, no hay problema. Gracias. Como les decía, les reitero el saludo de la Federación Latinoamericana de Cirugía y de la Sociedad Venezolana de Cirugía por el 50º aniversario del Colegio Dominicano de Cirujanos. Bueno, como ustedes podrán entender, el currículum que me acaban de leer, eso no se hace en una semana ni en dos. Son 51 años de ejercicio profesional. Y como decimos allá en Venezuela, ya estoy cruzando la esquina porque en este momento tengo 75 años. Aunque parezca de 18, no, pero son 75. Es algo. Cuando uno llega a cierta edad, empieza ya a entrar en la etapa filosófica de la vida. Y entonces uno empieza a ver todas las locuras que uno hizo cuando joven y procura enseñarle a la gente joven cosas buenas para que no se metan en los enredos que uno se metía en determinado momento. Y por eso quise hacer esta descripción previa, antes de la conferencia como tal. Fíjese, la conferencia se llama Problemas y complicaciones. Entonces, las complicaciones, lógicamente, las tiene el paciente, porque es quien está enfermo, es la persona a quien se interviene y es el que presenta las complicaciones. El problema, si es singular, lo tiene el paciente. Problema. El problema que tiene el paciente, porque está enfermo, y eso para él es un problema. Pero problemas en plural, problemas, los tiene el cirujano, ¿verdad? Y los tiene por
bendito sea Dios. Y los tiene por dos factores que son por incapacidad, porque el tipo o la persona no es apta para hacer ese procedimiento y entonces puede incurrir en imprudencia o impericia, que como les decía anoche, la imprudencia es hacer lo que no se sabe hacer y la impericia es hacer lo que se sabe hacer en un sitio donde no se debe hacer. Es como un trabalengua, ¿no? Pero bueno, ahí va. Y el otro calificativo que tiene el cirujano es por ignorancia, por cenutrio. Busquen en Google lo que significa la palabra cenutrio. Y muchos de nosotros en alguna etapa de la vida somos cenutrios, ¿verdad? Porque pensamos que somos supermanes de la cirugía, que somos los que mejor hacemos las cosas, que nadie es mejor que nosotros, que somos perfectos. O sea, prácticamente nosotros y después papá Dios, ¿no? Es algo así, el ego del cirujano es algo inmenso. Bueno, esta es la parte filosófica, que las dejo para que cada quien saque sus propias conclusiones. Ahora, las complicaciones que se presentan en un paciente con cirugía torácica, las que están del lado izquierdo de ustedes, todas son de manejo médico, ¿verdad? La insuficiencia respiratoria, las arritmias y el tromboembolismo pulmonar. Y las que están a la derecha de ustedes, todas son de tratamiento quirúrgico. Tenemos que tener la capacidad y la destreza suficiente para resolver un sangrado en una cirugía de tórax y debemos tener la previsibilidad suficiente para operar ese paciente en un sitio donde haya un buen banco de sangre que nos pueda proveer de sangre y sus derivados cuando lo necesitemos. Si no lo hacemos así, es imprudencia. El dolor, aunque en determinados momentos podamos necesitar del apoyo de la unidad de manejo del dolor, tenemos que estar preparados y ser competentes para poder tratar el dolor del paciente. La fuga aérea, que es un fantasma que a veces se nos presenta, sobre todo cuando hacemos resecciones pulmonares mayores, que provoca una fístula broncocutánea y muchas veces produce enfisema subcutáneo y enfisema mediastínico. Aunque el enfisema subcutáneo no mata a nadie, es horrible, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han tenido un paciente con un enfisema subcutáneo que parece un sapo, inflado de aire. Y bueno, para la familia eso es algo de terror, tener a su familia así. La infección, aunque debemos tener el apoyo de infectología, tenemos que estar capacitados para tratar la infección. Y el quilotórax, que puede ser de manejo médico o de manejo quirúrgico, dependiendo de la magnitud del problema. Bueno, fíjense ustedes, el 40%, estos son, yo tengo la mala costumbre de que no pongo la referencia, pero les prometo que para la próxima conferencia se las pongo. El 40% de los eventos adversos hospitalarios se relacionan con procedimientos quirúrgicos, lo que supone que cada año hasta 7 millones de pacientes sufrirán una complicación grave durante o inmediatamente después de la cirugía y 1 millón morirá. Son cifras que dan terror, ¿verdad?
Los estudios realizados en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5 al 10% en operaciones de cirugía mayor compleja, cirugía en general. En cirugía de tórax, ¿verdad? Cualquier procedimiento que uno vaya a hacer, así sea desde el más pequeñito hasta el más grande, son procedimientos de alta complejidad, porque los pacientes con patología torácica quirúrgica no son pacientes que tienen ese problemita nada más, sino que muchas veces tienen problemas, comorbilidades asociadas que, bueno, comprometen la salud del paciente y uno tiene que estar preparado. Así que eso de que yo voy a hacer una cuñita del pulmón, no, voy a resecar una bulita. Bueno, las itas son después de la cirugía. Si uno opera al paciente y le salió una bulita, maravilloso, gracias a Dios. Pero antes de la cirugía es la bula y es la lesión que le voy a hacer una resección segmentaria o en cuña y que yo debo tener todas las previsiones para cualquier complicación que se me pueda presentar. Como les decía, los pacientes sometidos a cirugía de resección pulmonar son por lo general pacientes con una importante comorbilidad, como el EPOP, alguna patología cardiovascular, y en muchos casos son pacientes oncológicos. Las lesiones oncológicas tienen la particularidad de que el tumor es pequeño, ¿verdad? Y no compromete la función ventilatoria del paciente. Pero las resecciones son grandes, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una lesión centrolobar y tenemos que resecar el lóbulo completo. O sea, que le estamos quitando al paciente aproximadamente el 20% o 25% de su capacidad pulmonar. Entonces, tenemos que prever cómo va a quedar ese paciente después. Y muchas veces sucede que la cirugía es factible, que la lesión es resecable, pero que el paciente no es operable, porque su función pulmonar no se lo permite. Entonces, eso se lo debemos muchas veces al fumar, ¿no? Sara Montiel, en una canción que hizo de La Violetera, decía que fumar era un placer. Y efectivamente algunas veces lo es. Lo que pasa es que se le olvidó decir que el fumar era un placer mortal, ¿verdad? Y los que hacen un cáncer de pulmón y se les descubre tarde, se mueren en 6 meses o 1 año. Pero los que hacen un enfisema pulmonar, se van, como digo yo, se van horneando en su propio jugo, ¿verdad? Y van sufriendo su enfermedad y su incapacidad pulmonar por donde van, y van con la botellita de oxígeno para arriba y para abajo. Bueno, otros factores relacionados con el manejo intraoperatorio, como la ventilación unipulmonar, favorecen las alteraciones fisiopatológicas intra y postoperatorias. La mortalidad operatoria asociada a la cirugía torácica, esencialmente en las resecciones parenquimatosas, ha decrecido hasta situarse por debajo del 5% en las series más recientes. ¿Cómo se llama? La base de datos de la Sociedad de Cirujanos de Tórax, en un registro de casi 20.000 casos, presenta cifras de complicaciones pulmonares aproximadamente alrededor del 18%, con una mortalidad menor del 2% y con un promedio de permanencia hospitalaria de 5 días. En síntesis, los pacientes intervenidos de cirugía torácica son pacientes complejos que requieren un manejo multidisciplinario. Las UCI juegan un papel importante en el manejo de estos pacientes, aportando valor al proceso quirúrgico. La elección de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, el manejo agresivo del dolor, la movilización,
la fisioterapia respiratoria y la alimentación precoz, evitar la monitorización invasiva innecesaria, la retirada precoz de los tubos de drenajes, catéteres, sondas, parecen disminuir la tasa de complicaciones y la estancia media hospitalaria. Y algo que se me pasó poner, que se los puse anoche en la conferencia: tratamiento enzimático del paciente. Enzima, con C, no con Z, con C. Hay que estar encima del paciente. Cuando un paciente tiene un problema torácico, más aún si tiene un drenaje torácico, y si ese drenaje es bilateral o ha sido operado, ese es un paciente literalmente grave, literalmente complicable, que necesita tratamiento enzimático. Tenemos que estar encima de él, porque se nos complica en un tris y no nos damos cuenta. Bueno, lean estos mientras yo le digo algo. Personalmente, cada vez que voy a hacer una cirugía de tórax, aunque sea la más chiquita, converso con la gente de la unidad y les digo: voy a hacer esto y voy a pasar al paciente 24 horas para la unidad para cuidado postoperatorio inmediato. Eso lo hago porque a través de los 75 años que tengo, la nariz se me ha puesto como la del oso hormiguero, ¿ves? Larga. Y ya no quiero sustos. Quiero que los sustos me pasen en el sitio donde todo se puede resolver violentamente y en el sitio que queda más cerca del quirófano, que es la unidad de cuidado intensivo. Eso simplemente por previsión. Y cuando analizamos estas variables, resección pulmonar completa, comorbilidades cardíacas, una edad mayor de 65 años, ¿verdad? Una FeV1 predictiva menor de 65% y una difusión de monóxido de carbono menor de 50%, si hacemos la sumatoria de cada una de esas variables y esa suma da más de 4, ese paciente necesariamente debe ir a la unidad de cuidados intensivos en el postoperatorio. Fíjense este análisis. Yo tengo excelentes amigos anestesiólogos. Yo no sé cómo es aquí en República Dominicana, pero allá en Venezuela sucede algo. Si usted está en el hospital, usted va a operar y le toca el anestesiólogo que el departamento de anestesia dice que le toca para esa intervención. Y si está en una clínica y los anestesiólogos tienen un pool de trabajo, ellos deciden quién va a ser el anestesiólogo que va a operar. Bueno, eso a mí me ha causado dolores de cabeza como ustedes no tienen una idea. De repente el anestesiólogo se sale de la cirugía, se va a tomar café, deja al paciente con el asistente de él y cuando el monitor empieza pi, 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 y el anestesiólogo sale el asistente: doctor, lo necesita. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa mucho. Entonces, como primer punto del checklist, debería estar quién va a ser el anestesiólogo de ese paciente. En el principio de la cirugía endoscópica torácica o toracoscópica, a mí me hicieron la vida de cuadrito. Muchos anestesiólogos que para hacer una cuña pulmonar tenía que convertir el procedimiento a cirugía abierta porque no había forma de que el anestesiólogo me supiera manejar la vía aérea y me dejara trabajar. Entonces, bueno, necesitamos tener un anestesiólogo
que sepa manejar la vía aérea y que usted le diga alta frecuencia, bajo volumen, desconecta el ventilador para que el pulmón caiga y el anestesiólogo esté capacitado para hacer eso. Si no, es el peor enemigo que tenemos en la cirugía y no hay forma de hacerla. Si tenemos el pulmón abombado y tenemos la caja torácica llena con el pulmón, no podemos trabajar. Es muy importante la consulta preanestésica para que el anestesiólogo conozca el caso. Y bueno, de repente busque un tutorial en YouTube, ¿verdad? Y vea qué es lo que tiene que hacer el día siguiente con ese paciente. Yo lo puse aquí en un triángulo rojo, pero cuando el anestesiólogo no está bien preparado, para mí es un factor de riesgo importantísimo. Entonces, es un integrante fundamental del equipo quirúrgico y tiene que saber lo que se está haciendo y trabajar de la mano con el cirujano. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos. Doctor Tatán, mire, tengo aquí un paciente que hay que colocarle una vía central, un catéter puerto, hay que ponerle un catéter de diálisis. Y el doctor Tatán, como se cree Dios, ¿verdad?, decide hacerle una punción subclavia al paciente. Este paciente no fue el doctor Tatán que le hizo el absceso. El doctor Tatán no sabe dónde está la vena subclavia. Yo no sé. No tengo empeño en saber dónde está. No la quiero ver. ¿Por qué? Porque el doctor Tatán sabe resolver todas las complicaciones de la punción subclavia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le hace una punción central? A un paciente que está severamente comprometido. Y si a ese paciente le hacemos lo que le sucedió a este, que ya ustedes van a ver, le indican un catéter puerto de Hickman, que según la descripción dice que es un tubo largo, blando, flexible y radiopático, generalmente de material inerte, que se inserta realizando un túnel subcutáneo a través de la vena yugular interna para llegar a la vena cava superior y de allí a la aurícula derecha. Pero, siempre hay los peros, ¿no? No, yo soy el doctor Tatán, yo le hago una subclavia porque, ¿cómo no le voy a hacer una subclavia? Le hago una subclavia. Bueno, esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen pospunción inmediata. Pero esta imagen es la del día siguiente. ¿Ve? Y esta imagen, a este paciente yo le coloqué un drenaje que desafortunadamente se salió porque le puse un tubo fino, quizás fue poca precaución de mi parte, pensando que ese tubito fino lo iba a resolver, pero resulta que el paciente era un paciente que estaba mal y de repente empezó a convulsionar y se sacó el tubo. Y ahí pueden ver ustedes el drenaje que yo le puse en el subcutáneo y el enfisema subcutáneo que el paciente tuvo. Ese drenaje natas lo voy a describir en la próxima conferencia. Eso fue algo que se me ocurrió una vez. Ustedes han tenido pacientes con enfisema subcutáneo, ¿verdad? Bueno, lo tratamos generalmente. Quítale ese tubo, ponle otro, ponle uno más grueso y mientras más hueco le hacemos al tórax, más enfisema subcutáneo hay. Bueno, tuve que
colocarle una vía central por yugular, con el cuello así, lleno de aire, y colocarle un drenaje para resolver. Estas son imágenes de la tomografía. Y ahí está una sonda multifenestrada, que es el drenaje Natas, que tiene un balón en la parte inferior del último hueco e impide que el tubo se salga del tórax. Como una sonda de Foley, más o menos, ese es el principio. Bueno, el asunto es que este paciente, para no hacerle el cuento más largo, después de casi 20 días de estar nosotros encima del paciente tratando de resolver la complicación, hubo que operarlo. Un paciente HIV positivo, en malas condiciones, con insuficiencia renal, con falla sistémica. Bueno, hubo que operarlo, porque cuando mejoraron las condiciones lo operamos. Y el doctor Tatá se puyó en la operación y tuvo que pasar 30 días tomando retrovirales. Bueno, así es. Ahí les dejo eso. Todas las complicaciones de la punción yugular se resuelven con el dedo. Si usted puya la carótida, 10 minutos, se para el sangrado. Si puya la tráquea, un masajito, no pasa nada. Pero si puya la subclavia y la puya mal, y puya la cúpula o puya la arteria, bueno, pasan estas cosas. Como les decía anoche, el síndrome de la triple T. Torta tras tortas, ¿verdad? Puestas por el cirujano se nutrió. Bueno, aquí pueden ver ustedes, no sé si lo pueden ver, este es un prototipo que yo diseñé, que es un tubo endotraqueal, al cual tubo endotraqueal 8,5 o 9, le introduzco un tubo torácico de menor calibre, o simplemente cojo el extremo fenestrado del tubo torácico y se lo anudo a la punta del tubo torácico. Bueno, y lo paso y lo anclo en el tórax, ¿verdad? Porque ¿qué pasa usualmente? Pasa esto, ¿ves? Que cuando usted pone el tubo torácico, ¿dónde lo fija? La piel. Y la piel es laxa y ala el tubo. Y generalmente el último hueco se sale y produce enfisema subcutáneo, ¿verdad? Cuando colocamos un tubo con un balón, el tubo se ancla en la parrilla torácica, se lleva la piel hasta la parrilla torácica y se fija allí, y entonces el tubo queda que ni hacia adentro ni hacia afuera, sino que queda allí como un emplace, más o menos. Bueno, para terminar, cuando sabemos lo que hay que hacer, siempre hay algo con que hacer lo que debemos hacer. Muchas gracias.